Bueno, entonces esta semana estamos iniciando un nuevo bloque de estudios, ¿no? Y yo quise ser bien sencilla para llegar donde vamos a llegar, pero no hay cómo hacerlo sin volver un poquito atrás. Entonces, primero aprendimos de las murallas, aprendimos de la fe, aprendimos de la salvación, del evangelio, y todo eso como un hilo, ¿no? Que la Biblia es un hilo que viene desenrollando desde el principio. Y una cosa increíble fue que en el Viejo Testamento ellos vivieran de la promesa de la salvación, de la promesa del Mesías, de la promesa del reino de Dios que vendría, ¿no? Y eso es, aprendemos en Hebreos que esos hombres y mujeres del Viejo Testamento recibieron la salvación sin ver. ¿Por qué? Porque tuvieron fe, porque creyeron. Entonces ellos recibieron de Dios la salvación simplemente porque creyeron. Pero existieron muchos que vieron antes de Jesús que no creyeron. No creyeron ni tampoco cuando Él estaba acá delante de ellos. Ella estaba ahí diciendo, yo soy. Y ellos decidieron no creer. ¿Por qué? Porque ellos conocían las leyes, conocían las escrituras, pero no conocían el Dios de la escritura. No tenían la intimidad, estaban demasiado cerrados en cumplir la ley. No tenían la mente abierta para entender la grandiosidad. Y así estamos nosotros. Acabamos de hablar el testimonio de cómo entramos en esa cuarentena y ahora cómo estamos. Y el miedo nuestro no es, yo creo que más nosotras que tenemos fe, no es un miedo de morir o nada, es aquella cosa que no sabemos. No sabemos cuándo viene la vacuna, no sabemos cuándo eso va a acabar, no sabemos y queremos saber todo. Y el caminar en la fe es una cosa que tenemos que tener de estar confortables y no saber. Dar al Dios el derecho de dejar unas cosas sin decírnoslos. Pero la fe es exactamente eso. La fe es confiar sin saber. Y es así que tenemos que seguir la jornada de la nueva identidad con Jesús, el Evangelio, y buscar y vivir el reino de Dios. El reino de Dios está aquí dentro de nosotros y vamos a desmiuzarlos bien porque es tan grande que la mente humana no puede poner el reino de Dios en una cajita. No es eso o no es aquello. Es mucho, es muy grande, ¿no? Entonces, había en Mateos y Lucas y Marcos, vemos que poquísima gente reconoció el reino cuando Jesús vino, ¿no? Entonces fueron Elizabeth, cuando Juan Bautista estaba en el vientre, no fue ella justo, pero cuando el bebé se movió, ella reconoció que María estaba embarazada de Jesús. Los magos, que de verdad nosotros decimos reyes magos, pero la Biblia no dice que eran reyes, no dice ni los nombres y nosotros vamos a ir acrecentando las cosas, pero eso no hace diferencia. Ellos ni judíos eran y acreditaron, creyeron que el Mesías había llegado y lo fueron a adorar. Y Simeón fue aquel señor más grande que cuando María y José fueron consagrar a Jesús en el templo, él dijo, puede llevarme, Señor, porque mis ojos ahora miran el Salvador. Y Juan Bautista. Esos fueron los únicos en todo el Nuevo Testamento que reconocieran a Jesús como el hijo de la promesa, como aquel Mesías que vendría, ¿no? Entonces, después que vino Jesús, él andó con sus discípulos, eligió los discípulos, enseñó no solo con palabras, con historias, enseñó con su vida, la manera de hacer, la manera de servir, la manera que
El reino de Dios debería ser vivido. Jesús vino para enseñar eso, para traer a nosotros una muestra, vamos a decir así, del reino de Dios. Entonces, en Mateo 28, 17 y 19, Jesús dice, voy a leer acá, a ver que necesito una Biblia en español. Mateo 28. Dice, los 11 discípulos fueron a la Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado autoridad en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces Jesús envió a esos discípulos a pregar el evangelio. Pero Marcos dice, Marcos 16, a ver qué dice Marcos 16. Tecnología, aquí está. Marcos 16, 15 dice así, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que cree será bautizado, pero el que no cree será condenado. Esos señales acompañarán los que creen en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no se les hará daño. Pondrán las manos en los enfermos y serán curados. Entonces, ese fue el llamado de los discípulos, de salir a llevar el evangelio. Eso hablamos en el grupo pasado, ¿no? Después, como nueva criatura, nuestro ministerio, nuestro llamado es llevar el evangelio, llevar la mensaje de Jesús. Pero no fue solo eso. El mismo Jesús, mientras estuvo con los discípulos, les alertó sobre señales, les alertó cómo era el reino. Entonces vamos a ver, cuando Jesús murió y resucitó, él andó con los discípulos y con la gente, ¿no? En Jerusalén por 40 días. ¿Cómo sabemos eso? En Hechos 1, 4. A ver, voy a sacar eso de acá. Hechos 1 dice así, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y se les habló cerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, dijo, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les ha hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Jesús estuvo con ellos, tenía más que enseñarles, tenía más cosas que decirles, pero Jesús les dijo, no es la hora todavía, esté acá porque el Espíritu Santo va a venir y va a estar sobre vosotros y ahí vosotros van a recibir el poder, ¿no? Pero una cosa increíble fue que Jesús otra vez reafirmó el llamado y fue elevado al cielo. Ahí mismo en el capítulo 1 de Hechos dice, habiendo dicho eso, mientras ellos lo miraban, fue elevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó a su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco y le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo virá otra vez de la misma manera que lo he visto subir. Entonces, Jesús subió. Me pareció tan lindo que Jesús podía simplemente en una intimidad con los discípulos decir, bueno, ahora ya llegó mi hora, ya me voy. Pero no. Lo hizo en todo el mundo que estaba cerca lo vio, no fue en secreto. ¿Por qué?
porque era importante que la gente supiera que de la misma manera como había subido, él iría volver. Jesús volvería a la tierra para buscarnos. Entonces, el mensaje de los discípulos desde el principio era un mensaje de salvación, pero también era un mensaje de la urgencia de que Jesús va a volver. Ese reino de Dios va a volver para que reinemos todos juntos con Él. Entonces, yo hoy veo que tanta gente tiene miedo. Yo me acuerdo la primera vez, no la primera vez, porque cuando era niña se hablaba mucho de la vuelta de Jesús. Pero cuando era adolescente, yo pensaba, ay, no, yo no quisiera que viniera porque, ay, quiero casarme, quiero tener hijos. Y uno tiene las cosas tan pequeñitas, ¿no? De acá de la tierra que uno piensa, ay, no, eso es tan lindo, o quiero casar a mi hijo, quiero ver mi nieto. Cada uno de nosotros estamos en una diferente situación de la vida, ¿no? Y esas cositas nos hacen perder la grandiosidad del reino de Dios, ¿no? Nos hacen olvidar de mirar las señales. Y es eso lo que yo quisiera hoy. Hoy yo quisiera que nosotras paráramos un poquitito. No vamos a tener tiempo de meternos todo en los detalles, pero durante estas próximas semanas vamos a hablar de eso. Pero Jesús les dejó claro en Mateo 24, 24 y 25, Marcos 16, que haberían señales, que haberían cosas aconteciendo antes de la venida de Jesús. Y yo creo que todo que es mencionado ahí, guerras, rumores de guerras, y inimistades y rebeliones, todo eso ya existió desde el principio. Pero hoy en día, no sé si por la tecnología que uno tiene todas las informaciones así, pero si los discípulos casi 2000 años atrás decían que era urgente, que Jesús ya venía, ¿cuánto más para nosotras? ¿Cuánto más para nosotras? Jesús va a venir, eso es una realidad, y vamos a leer en Filipenses en un ratito que esa era una palabra de consuelo para los discípulos. Era consuelo saber que Jesús volvería, porque ellos echaban de menos. Es como uno que pierde a una persona que ama y dice, no te preocupes, no, ya va a resucitar dentro de unos días. Entonces tú tienes la alegría, la esperanza de que va a acontecer. Con Jesús era lo mismo. Jesús había resucitado, pero se había ido al Padre. Pero él dijo que volvería. Y los discípulos tenían tantas ganas de estar con él otra vez. Era aquel deseo grande, ¿no? Entonces ellos fueron enviados a llevarle el mensaje, pero había una cosa, ellos tenían que esperar el Espíritu Santo. Interesante que el Espíritu Santo no vino justo, Jesús subió y el Espíritu Santo vino, no. Ellos tuvieron que esperar. En Hechos 1, Jesús habló, no salí todavía, esté en Jerusalén hasta que baje el Espíritu. En Hechos 2, 1, fue cuando bajó el Espíritu Santo. ¿Y sabe cuándo fue eso? En Pentecostes. Pentecostes era la celebración que se hacía 50 días después del Passover. Entonces, si era 50 días después del Passover, tardó como 10 días entre el día que Jesús subió al cielo hasta que bajó el Espíritu Santo sobre ellos. Y ellos tuvieron que esperar, tuvieron que tener fe. Yo digo que si fuera yo iba a despertar todos los días y decir, es hoy que va a venir, ya no veo la hora de empezar a llevar ese mensaje de Jesús. Y esperaron 10 días hasta que vino el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces estamos nosotros ahí en el creer, pero no es la hora? Hay que esperar. Estamos en tiempos de espera.
Hoy en día, nosotras, no sé, no importa dónde estamos. Antes era como, no, la situación está difícil en Brasil o en Venezuela, pero estaba bien en Estados Unidos. No, hoy en día estamos todas iguales en una situación de incertidumbre, de dificultad, de ansiedad. Pero es en ese momento que sabemos y creemos que tenemos un Dios que tiene un plan, tiene un tiempo acertado para cada cosa, ¿no? Entonces, cuando vino el tiempo de Dios, la Biblia está llena de ejemplos así, ¿no? De Sara, que ya estaba con 90 años cuando tuvo el bebé, de la mamá de Samuel, pobrecita, que pidió, y por fin Dios le dio. Entonces hay muchas esperas en la Biblia, muchas esperas. Y eso para nosotras es una lección. Yo veo con mi hijo que a veces uno quiere agradar tanto que uno estropea a los hijos. Y Dios no quiere estropearnos, ya estamos estropeados de nacimiento, así que Él nos quiere santos. Y Él nos quiere aperfeiçoar, quiere que seamos perfectos. Y cada vez que confiamos más en Él, estamos más cerca de la perfección. Estamos más cerca del reino de Dios. Entonces, después que bajó el Espíritu, Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Te acuerdan que la última vez que hablé que Pedro necesitó una restauración del corazón, porque había sido dañado cuando él negó a Jesús. Y aquí, justo el mismo día que vino el Espíritu Santo, él salió y pregó el Evangelio. Y ¿te acuerdas cuando hablamos del Espíritu Santo? Que Él nos hace acordar, de las cosas de la palabra de Dios. Pedro en esa pregación relató el Joel en el Viejo Testamento, donde, vamos a leer eso. Déjame. Pedro dijo, voy a leer unos trocitos, no voy a leer todo. Sucederá que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas. Y dice, y todo que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces Pedro estaba pregando el evangelio y ¿sabe qué? No era un evangelio como pregamos nosotros, ¿no? Que Dios nos ama, que Jesús es el camino para el cielo, no. El mensaje de Pedro ahí en aquel día fueron: vosotros acabaron de crucificar el Hijo de Dios. Vosotros, ese que lo pusieron en la cruz. Entonces era un mensaje pesado. Pero en aquel día, 3,000 personas fueron salvas por el nombre de Jesús. Y ahí fue la primera iglesia cristiana del mundo, ¿no? La primera, pero 3,000 personas fueron convencidas del evangelio. ¡Qué maravilla! Y a partir de ahí, Pedro y todos los apóstoles, vemos más en las cartas de Pablo y Pedro también, que ellos ya anunciaban el evangelio de la salvación y que estén preparados porque Él ya viene, Él ya va a volver. Entonces vamos a leer acá en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, dice así: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes y nos encontraremos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense unos a los otros con esas palabras. No era para que tengan miedo. ¿Por qué tenemos miedo?
No, esa palabra es de ánimo, es de consuelo, es de alegría. Ese tema debe ser hablado, no con miedo. Por eso es que tenemos que llevar el mensaje del Evangelio a las personas que amamos, para que possamos estar todos juntos, para que nadie sea dejado para atrás. 1 Tesalonicenses 5, 1 y 6, también dice más o menos los mismos, ¿no? Que no sabemos la fecha, no sabemos el día. Hay un himno que cantamos en el coro de la iglesia que es uno de mis favoritos y dice más o menos así, que Jesús tiene ganas que Dios le diga, está na hora, ve a buscar los hijos nuestros. Entonces es como si Jesús dice en Mateo que ni él sabe cuándo es la hora de venir. Solamente Dios sabe. Entonces, si tú ves a alguien diciendo, ¿por qué va a ser el año que viene? ¿Por qué va a ser en esa fecha? Olvídalo. Es que tenemos que estar preparados para que sea ahorita. Imagina qué rico, nosotros subiendo juntos, todos ahí, todo el mundo feliz, nos encontrar face a face ahí con el Señor. Entonces, llenemos el corazón de gozo, de alegría, de esperanza, ¿no? Pedro, en segunda de Pedro 3 a 4 y 8 y 9, él dice también, tomen en cuenta que en los últimos días verán, eso es muy peligroso, vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos, se burlarán de ustedes, imagina. Hay mucha gente hoy en día que dice eso, diciendo, ¿qué pasó con la promesa de Jesucristo que Él regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual, nada de Jesús volver. Pero Él va a venir de la misma manera que Él vino la primera vez, que fue prometido en todo el Viejo Testamento. Él va a venir. Y esa es nuestra esperanza, esa debe ser nuestra alegría, que el reino de Dios esté con nosotros. ¿Y sabe por qué no vino todavía? Es lo que dice en Pedro. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se perca, ninguno. Por eso no vino todavía. Y nos está dando tiempo de hablar de Jesús a las personas que amamos, a hablar de Jesús a nuestro vecino, a nuestro amigo del trabajo o de la calle o de la escuela. Dios nos va a usar a mí y a ti para buscar. Y cuando todo el mundo haya podido oír el mensaje, ahí sí, Él vendrá. Imagínate acá nosotros, en la internet, levando el mensaje. No tenemos que alquilar una sala o una iglesia, podemos acá llevar el mensaje de Jesús. Cada una de nosotros, como hizo Katy. Empezó acá y ahora tiene su grupo. Imagínense cada una de nosotras salir ahí para multiplicar ese unidas por Cristo acá. Qué maravilla va a ser. Imagina si Jesús hubiera venido a 10 años atrás. Muchas de vosotras, de nosotras, no estaríamos acá. ¿Por qué? Porque no habríamos oído todavía el Evangelio. Entonces, es una bendición que Él todavía no haya venido. Pero ahora que ya sabemos, tenemos que llevar el mensaje y regocijarnos y decir, Maranata, venga Señor, venga. La volta de Jesús es una realidad. Jesús fue a prepararnos un lugar. Y eso fue que dijo en Juan 14, 1 a 3. Él dijo, voy a preparar-vos un lugar. Y cuando for y estuviera todo listo, yo vengo a buscarlos. Imagínate, Él prometió, Él viene. Juan Bautista, antes de Jesús
vino antes de Jesús anunciando el reino de Dios, que el reino de Dios estaba próximo. Inúmeras veces Jesús habló del reino de Dios y vamos a estudiar eso con más detalles. Cada semana un aspecto del reino de Dios. Una de las últimas veces que Jesús habló del reino de Dios fue en Marcos 14, 25. Ups. Perdona. De verdad que hoy tengo que encargar una Biblia. Ali, lo tenía abierto, ¿puedes leer para mí? Tengo que encargar una Biblia en español. Marcos 14, 25. Por favor. Ya te lo leo. Yo lo tengo. Dale. Por favor. No, dale. Marcos 14, 25. En verdad os digo, ya no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Entonces, esa fue la cena justo antes de la muerte de Jesús. Y él estaba diciendo que la próxima vez que bebería del fruto de la vid sería cuando estuviéramos todos juntos en el reino de Dios. Imagina qué maravilla. Para nosotras que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, el reino de Dios es la constante presencia del Espíritu de Dios. Es la presencia de la Trinidad en nuestras vidas, actuando en nuestras actitudes, emociones, fe, mas es también un destino final, donde reinaremos con Dios en todo su poder y su gloria. No es necesariamente un lugar físico, mas un lugar donde abunda la poderosa presencia de Dios, su dominio, poder, soberanía, donde todos los seres vivientes reconocen a Jesucristo como único Rey. Y mientras Jesús estuvo acá, Él modeló el reino de Dios. Y nosotros tenemos en la Biblia las lecciones que nos enseñan a cómo empezar a disfrutar el reino de Dios acá en la tierra. Como iglesia de Cristo, somos agentes responsables en proclamar que el reino de Dios está próximo. Si nuestra vida está debajo de la soberana autoridad y del dominio de Dios, como hablamos antes, ya podemos empezar a disfrutar de ese reino. ¿Estamos preparadas para reconocer las señales de que el reino de Dios está cerca? Estamos deseando ardentemente que, como decimos la oración dominical, que nos venga este reino. ¿Cuántas veces hablamos eso? ¿No? La misma manera que hablamos, perdónanos como perdonamos, ¿sí? ¿Será? Tenemos que tener autoridad cuando hablamos, cuando oramos. Entonces, cuando decimos, venga tu reino, que lo deseemos con ganas. No importa los planes, los deseos que tengamos en la tierra. Nada en la vida va a ser mejor que estar en la presencia de Dios y disfrutar el reino de Dios. Hay urgencia, no apenas en estarmos preparadas y deseosas de ese día, mas también que anunciemos, porque depende de cada una de nosotras que el mundo oiga el mensaje y que Jesús vuelva. Que Dios nos bendiga, que Dios nos llene del deseo, que esas próximas semanas en el reino de Dios nos dé un poquito más de ánimo, de estímulo, de deseo de tener ese reino. No solo acá, mas el reino que vamos a estar con Él para siempre. Que Dios bendiga a cada una de vosotras esa semana.